Continuamos con más de Primera Página. Le vamos a dar la bienvenida de inmediato a Fermín Mármol García, experto en criminología. Pero antes de iniciar mi conversación con usted, le quiero presentar lo que ha sido noticia con esta implementación de la Operación de Liberación del Pueblo en varios diarios de circulación nacional y regional. Ha trascendido en nuestro país desde que se inició acá en Caracas con lo que fue el operativo en la Cota 905. Allí tenemos últimas noticias. OLP tienen 87% de aprobación, según la encuesta de Interlaces, el más reciente estudio de opinión presentado durante los últimos días. También tituló el diario Vea el pasado 9 de agosto, Operación de Liberación del Pueblo se desplegó en Aragua. Tituló El Clarín, Notitarde, un balance positivo muestra la OLP. Durante su aplicación, la OLP llega madrugonazo a la OLP, a los bachaqueros en el estado Zulia. Y también el diario La Voz, la OLP seguirá hasta lograr la paz. Esta fue una declaración específica del ministro de Comunas y también llamado protector de Miranda, Elías Jagua. En este momento hay 4 planes de seguridad activos. A estos 4 planes se suma lo que es la Operación de Liberación del Pueblo. ¿Con qué se come la OLP? ¿Está funcionando? ¿Tienen expectativas de que dé buenos resultados? Bueno, muy buenos días. Hemos dicho que el plan OLP, más que un plan de seguridad en políticas públicas, tenemos que verlo como un formato de operativo, un operativo militar y policial. Es un plan más efectista que efectivo y hay que comprenderlo muy bien para que no haya malos entendidos. Evidentemente que es un viento agradable para el venezolano, es una brisa fresca para el venezolano en tiempos que realmente uno pedía una mano dura, una mano justa contra el crimen y la violencia. Por eso es que ves que en las encuestas va a haber una percepción de aprobación de la OLP muy alta, porque evidentemente que ver un despliegue policial y militar en determinadas zonas populares da tranquilidad a la población venezolana, pero son operativos. Es como un elefante en una cristalería, es una demostración de fuerza, una demostración de toma de control territorial, por ahora dirigido mayoritariamente a la gran misión vivienda, a ese desplazamiento que tuvieron venezolanos en esas unidades habitacionales por parte de la delincuencia. Lo que nos preocupa desde el punto de vista criminológico es que rápido esas unidades habitacionales, esos edificios de la misión vivienda cayeron en manos del crimen y la violencia. Es decir, que no se está atacando el problema de raíz. Correcto. Ciertamente hay 4 planes de seguridad, el plan patrullaje inteligente por cuadrante, que es un plan colombiano que hemos importado a Venezuela, que hay que apoyar, pero que va muy lento. El plan desarme, que es el plan brasileño, que también hay que apoyar y va muy lento. El plan pacificación, que dio nacimiento a las zonas de paz, los ejes de paz, los corredores de paz, que tenemos que execrar, tenemos que derogar de las políticas públicas contra el crimen y la violencia, porque fracasó en Centroamérica y fracasó en Venezuela. Y el 4º plan es el plan Organización de Liberación del Pueblo. Estos 4 planes de seguridad son la apuesta del gobierno nacional para combatir el crimen y para hacer retroceder la violencia. Pero, insistimos, si el plan OLP no muta, no cambia, no utiliza más otros recursos y no invade los microestados en el país, hablo de los colectivos armados y violentos que tienen control territorial del 10% de las parroquias en este país. Hablo del pranato carcelario, que desde allí se planifica y se materializan muchos delitos fuera de los muros carcelarios. Número 3, hablo del Frente Bolivariano de Liberación y los boliches que operan en Occidente. Hablo de los sindicatos de la construcción y hablo de las megabandas criminales. La OLP, más allá de la gran misión vivienda, tiene que coadyuvar en el desmontaje de los microestados en Venezuela y eso no se ha dicho. Pero por otro lado, ¿en dónde queda el fortalecimiento de las instituciones del Sistema Integrado de Seguridad Ciudadana? El déficit de 300% de pesquisas criminalistas y ciencias forenses del 6CPC, sin una policía de investigación criminal robusta, llena de meritocracia y llena de tecnología, no vamos a poder evitar la impunidad. Eso precisamente le iba a preguntar, porque el despacho de Interior y Justicia en los últimos 2 años ha tenido ya 3 rostros. Primero fue el ministro Miguel Rodríguez Torres, quien aseguraba, o uno de sus premisas iba a ser el marcaje de municiones, que esto iba a evitar o iba a lograr determinar los crímenes en el caso del homicidio de manera mucho más rápida. También se había hablado de la intervención de policía, se nombró a Freddy Bernal en este caso como la Comisión para la Transformación Policial y todo quedó en letra muerta. ¿Cómo se hace para lograr que cada ministro que llegue dé quizás continuidad? Es una de las raíces del problema de criminalidad en nuestro país. Excelente lo que acabas de acuñar. Ninguna empresa pública, ninguna empresa privada será exitosa si su junta directiva la cambias una vez cada año.
En Revolución Bolivariana hemos tenido más de 15 ministros del Interior y Justicia. Cada 13 meses, en promedio, se cambia la rectoría de la seguridad en este país. Y cada ministro que llega, llega con su equipo y llega con sus planes. Esto rompe la continuidad y es lo que ha pasado. Y 22 planes de seguridad en 15 años, bueno, nos demuestran que el camino no ha sido bueno. Si tenemos en Colombia que en 8 años nada más hubo 2 planes de seguridad, para poner un ejemplo. Entonces, definitivamente, insistimos que si queremos tener éxito en la lucha contra el crimen y éxito en hacer retroceder la violencia, lo primero que tenemos que hacer es desmontar los microestados que imperan en Venezuela. Esos estados paralelos que nacieron y se fortalecieron en revolución. Pero por otro lado, fortalecer las instituciones del Sistema Integrado de Seguridad Ciudadana. Hay que fortalecerlo. Desde el año 2002, el gasto militar duplica el gasto de seguridad ciudadana. ¿Cuáles son las prioridades? ¿Cuántos venezolanos mueren en una batalla contra un vecino país o contra el imperio? La respuesta es 0, porque no estamos en guerra, gracias a Dios. ¿Cuántos venezolanos mueren en manos del AMPA, son secuestrados, son asesinados? Bueno, entonces la lucha tiene que ser en el campo preventivo, pero también en el campo represivo, con una mano, insisto, muy dura, muy justa, que el plan OLP no va a poder llegar. No abusemos de la percepción. No abusemos de lo efectista, no abusemos de una brisa fresca que tiene este plan. Lo que pedimos es que mute, porque si al gobierno le va bien en la lucha contra el crimen, por supuesto que uno tiene que alegrarse porque uno vive aquí, la familia de uno vive aquí. Precisamente quería también si usted manejaba ese número. ¿Cuántas bandas criminales en promedio quizás, o quizás no la tienen todas, pero el 6CPC tiene una zonificación que también fue un anuncio del exministro Rodríguez Torres, que el 6CPC tenía zonificadas las bandas criminales, pero en números se tiene. ¿Cuántas operan en nuestro país? Hay un estudio actuarial, un estudio matemático de cuántas bandas criminales pueden existir en Venezuela. Y desde ese punto de vista hemos precisado que en Venezuela deben de haber al menos 70.000 personas que han escogido el delito como oficio o profesión. 70.000 personas que amanecen todos los días con la idea de delinquir, desde delitos violentos hasta delitos de astucia. ¿Y tiene el Estado cómo enfrentar esas 70.000 personas que Bueno, fíjense lo siguiente, esas 70.000 personas, cuando vimos ese cómputo matemático, la primera pregunta que nos hicimos ¿son mucho o pocos para un país de 30 millones de habitantes? Y la respuesta nos lo dieron los penitenciaristas. Comparen esos 70.000 personas que están delinquiendo todos los días con tu población reclusa. Y cuando tenemos una población reclusa que no llega a 60.000, nos damos cuenta que el problema es muy serio, muy grueso. Porque están libres. Tenemos más gente libre que privadas de libertad. Y número 2, si las instituciones funcionaran y fueran robustas en número de hombres y mujeres y tecnología, no tuviésemos en dónde meter a estas personas para que paguen la deuda con la sociedad. Entonces, hay una crisis muy importante de 70.000 personas agrupadas en 18.000 bandas criminales. Hemos computado a 4 integrantes por banda criminal. En Venezuela hay 12.000 bandas criminales dedicadas al delito violento, desde homicidios, secuestros, tráfico ilegal de drogas, robo a mano armada, y unas 6.000 bandas criminales dedicadas al delito de estafas, apropiaciones indebidas, fraude. Ese es el gran tema de Venezuela. Pero algo más grave aún. Tenemos una delincuencia perfectamente estructurada cuando hablamos de colectivos armados y violentos, cuando hablamos de los boliches, cuando hablamos de los pseudosindicatos de la construcción, cuando hablamos del pranato, cuando hablamos de algo que no existía en Venezuela hace 4 años, las megabandas criminales, estructuras de más de 80 integrantes con armas cortas, armas largas y artefactos explosivos, nos damos cuenta que en Venezuela el delito se ha estructurado. Y debo decir algo para finalizar esta parte. El 90% o más del crimen y la violencia que existe en este país lo generan venezolanos. Esto es un problema de venezolanos, en donde su producto social son jóvenes varones, en más del 85%, que no encontraron otro camino que delinquir, porque este es un país que ha perdido las oportunidades de progreso y bienestar. ¿Y por qué se insiste desde el gobierno nacional en decir que hay un plan de colombianización de la delincuencia? Se habla mucho y durante años se ha hablado de que el sicariato, por ejemplo, es una práctica importada desde Colombia. Y si es cierto que es una práctica importada desde Colombia, ¿por qué no se ha logrado neutralizarla con el aparato del Estado venezolano? Desde el punto de vista criminalístico, desde el punto de vista criminológico, es válida esa afirmación si queremos definir que la delincuencia venezolana está estructurada y número 2, que el delincuente venezolano cada día es más joven y más violento. Solo por ese motivo es válido decir que nos estamos colombianizando en el crimen y la violencia. Pero si se trata de decir que la violencia en Venezuela son paramilitares colombianos que se desplazaron a Venezuela y que hay un político colombiano que con los opositores venezolanos fragua este problema,
yo diría lo siguiente, señores, si queremos que las políticas públicas de crimen y la violencia tengan el apoyo de todos, llevemos este tema a un nivel de Estado, no de gobierno. Llevemos esto a un nivel técnico y científico. Apartemos el tema político partidista y mucho más en un año electoral. Necesitamos que el gobierno tenga éxito, insisto, y no puede colocar afirmaciones que causen ruido, porque definitivamente no es sano. Insisto, más del 90% de esos 70.000 personas que delinquen en Venezuela son venezolanos y sobre todo jóvenes. Los jóvenes venezolanos o terminan en un cementerio porque son víctimas del delito, o terminan en un cementerio porque son victimarios y hacen oposición a las fuerzas del Estado, o viajan al exterior a buscar futuro, o terminan en una cárcel. Eso no puede ser el destino de la juventud venezolana. El día de hoy fue titular en el diario El Clarín del estado Aragua un ataque que sufrió el comando policial. Allí lo tienen en pantalla. Atacan comando policial, un aproximado de 40 hombres armados con fusiles, pistolas. Atacaron la estación policial de San Vicente. Asesinaron a un funcionario de la policía e hirieron a otros 2. ¿Cómo se explica este potencial en cuanto a armamento que tienen las bandas criminales en este momento en nuestro país? Esos casos, que son muy comunes a partir del año 2012, nos demuestran que en Venezuela el delito o el delincuente está envalentonado, es agresivo, es asesino y está estructurado. Eso es la prueba fehaciente que las políticas públicas contra el crimen y la violencia no funcionó. La mayoría de esas personas, cuando se desmantele esa banda criminal, y oramos porque eso se haga, vas a ver la edad. Eran niños de 4 o 5 años o no nacidos cuando empezó el proyecto revolucionario. Tenemos que reconocer que la mano amiga del Estado no ha funcionado para rescatar la niñez en situación de abandono, no han funcionado las políticas públicas para evitar el embarazo precoz y que se forme el vivero de formación de futuros no delincuentes. Y número 3, la impunidad ha generado una imitación. Es fácil cometer delitos en Venezuela, es fácil estructurarse en bandas criminales, y no es que estemos haciendo apología del delito, lo que estamos haciendo es un estudio criminológico para insistir que mientras estemos en un país que de cada 100 delitos solo se castigan 8, se va a producir lo que dijo Eduardo Galeano. La impunidad le hace propaganda al delito y publicidad al delincuente. Y eso hay que evitarlo, hay que contrarrestarlo. Esta banda criminal tiene que tener un trabajo de investigación criminal. Moviendo 1000 hombres no desmantelas esa banda criminal. Solo con inteligencia, con pesquisa, es que tú puedes desmantelar las bandas criminales estructuradas. Vamos a seguir analizando lo que es la aplicación de la Operación de Liberación del Pueblo y también la propuesta que hizo el día de ayer el presidente de la República para combatir el bachaqueo con este mecanismo de seguridad. Les recordamos, estamos conversando con Fermín Mármol García, experto en criminología, pero de inmediato nos vamos.